Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión regional del sur de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hablaremos de las enfermedades inmunomediadas asociadas a la obesidad. Para empezar, quisiera recordar algunos de los conceptos básicos que se han venido diciendo a lo largo de estos 2 días en donde hemos platicado de obesidad. Primero, la obesidad no es una comedia. En realidad es una tragedia que afecta a una proporción muy grande de mexicanos. El último censo de INSAUT mostró que 70-75% de mexicanos estamos en sobrepeso u obesidad. Es por tanto un problema importante de salud pública. El segundo concepto importante es tener en cuenta que el tejido adiposo, sobre todo el tejido adiposo abdominal visceral, es un tejido inmunológico y metabólicamente activo que a través de los mecanismos que veremos posteriormente puede incidir en la presencia de otras enfermedades. Para entender la relación entre una enfermedad y los factores asociados, tenemos que hablar de causalidad o asociación. Causalidad es cuando un evento necesariamente va a producir la enfermedad y se ilustra en la parte superior de la proyección. Hay una relación entonces entre 2 o más acontecimientos cuya ocurrencia consistente, esto es, siempre, y la secuencia de aparición, esto es, siempre antes de la enfermedad, condiciona la aparición de este otro evento. El cambio asociación es una dependencia estadística. Existe entre 2 o más factores en donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a la medida en que varía el otro. Asociación, por tanto, no es causalidad. Y como veremos, lo que ocurre con la obesidad no es que la obesidad cause la enfermedad autoinmune, sino que ésta se asocia bien promoviendo que exista la enfermedad con otros factores de riesgo, bien modificándola o bien alterando su curso a través de incidir sobre las medidas terapéuticas. Para entender mejor esto, muestro esta proyección. Una causa suficiente para desarrollar una enfermedad o causas suficientes pueden ser varias, pero noten ustedes que si nosotros quitamos la más importante, la que puede ser causal, erradicamos completamente la enfermedad. En cambio, otras pueden ser muy importantes, muy potentes en la producción de la enfermedad, pero no son necesarias. Para hablar de causalidad, se utilizan los postulados de Bradford-Hill, que los ilustro en esta proyección. Y la magnitud del riesgo se evalúa a través del riesgo relativo o la razón de momios, dependiendo del tipo de estudios que ustedes estén realizando o analizando. Desde aquí se puede ver que es prácticamente imposible en un estudio de cohorte, en un estudio de casos y controles retrospectivos, llenar los postulados de Bradford-Hill para hablar de causalidad, lo cual por supuesto no ha ocurrido en obesidad. Regresemos al tejido inmunológica y metabólicamente activo. Uno de los avances más importantes es reconocer los grupos celulares que participan en esta regulación inmunoinflamatoria del tejido adiposo, sobre todo el blanco. Se sabe ahora que las células los componentes celulares de la inmunidad adquirida e innata participan en esta regulación. Y estos están bajo el efecto de adipocinas. Adipocinas son una serie de sustancias entre endocrinas y aminoácidos y proteínas que produce el tejido adiposo. En esta transparencia se presentan las 4 más relevantes, las más estudiadas hasta el momento actual: la leptina, la adiponectina, la resistina y la bisfantina. Y todas ellas, vean ustedes, ejercen sobre los diferentes grupos celulares algunos efectos. Me iré
como ejemplo al de los monocitos. Los monocitos sufren o están bajo la relación de estas adiponectinas y estas ejercen diferentes efectos sobre estas células. Por ejemplo, aumenta la proliferación de monocitos, hablo de la leptina, la secreción de interleucina 1-RA, que es proinflamatoria. Mientras que la adiponectina, vean ustedes, sobre el monocito, tiene un efecto antiinflamatorio. Y así ven ustedes las otras. Resistina es inflamatoria, bisfantina es inflamatoria. Y estas también inciden, estas adipocinas, sobre células T, sobre células B y de manera muy importante sobre las células T reguladoras. Aquí la leptina disminuye la proliferación de las células T reguladoras y aumenta la anergia, mientras que la adiponectina aumenta la proliferación. Esto es muy importante, porque en condiciones de inflamación, una de las partes iniciales, uno de los aspectos iniciales, es una disminución en estas células T reguladoras, por lo tanto, hay una desregulación del resto de las actividades de los componentes celulares que participan en estos mecanismos. Esta es una proyección en donde se intenta ilustrar la interrelación que existen entre estos grupos celulares, la producción de linfocinas y la inflamación en el tejido adiposo enfermo. Esto es, en la obesidad, el aumento de ingesta energética o disminución del gasto de energía causa que el adipocito se hipertrofie. Este adipocito hipertrofiado atrae a los monocitos que bajo estas condiciones ya no son macrófagos M2, sino macrófagos M1, esto es, células inflamatorias. Y estos macrófagos M1 atraen a otras células y las estimulan para producir linfocinas. ¿Cuáles linfocinas? El factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interferón gamma y otras series de interleucinas proinflamatorias. A su vez, el adipocito libera ácidos grasos y estos ácidos grasos estimulan más a estos monocitos para producir más linfocinas inflamatorias. El estímulo por el cual esto ocurre en el tejido adiposo no se conoce con mucha certeza. Se cree que actúan en dos compartimentos distintos. Uno interno, dentro del mismo tejido adiposo, condicionado por la liberación de estos ácidos grasos libres por el adipocito. Estos ácidos grasos libres estimulan más a los macrófagos M1 y estos macrófagos M1 son fundamentales en un cambio de la participación de la inmunidad adquirida, en vez de ser TH2, se convierte en TH1, y sobre todo TH17, que libera interleucinas 17 y otras leucinas proinflamatorias. Pero también se sabe que hay un factor externo, probablemente comandado por un aumento de la permeabilidad intestinal y un cambio en la microbiota, que permite que moléculas de daño, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ingresen a este tejido adiposo y también estimulen a todas estas células proinflamatorias. El hecho es de que este tejido adiposo, con una disregulación de células B y de células asesinas invariantes, liberan adipocinas que causan inflamación, aumentan la capacidad de linfocitos TH17 y disminuyen las células T reguladoras. Esta infiltración o infiltración por macrófagos tipo 1 también sufren los efectos de la lipólisis y la liberación de estos ácidos grasos saturados, provocando mayor daño. Existe apoptosis, entonces esta apoptosis pues hace una lipólisis y más liberación de estos ácidos grasos. Y hay una estimulación muy particular
de las células B para producir autoanticuerpos, que está condicionado por una disminución en un factor inhibitorio de la apoptosis de los macrófagos. Por su lado, la microbiota intestinal altera a través de un aumento en la permeabilidad intestinal esta regulación, una vez más aumentando actividad de TH17 y disminuyendo actividad de linfocitos T regulador. Y se ha hablado de un papel de la deficiencia de vitamina D con un aumento que aumenta las células B, la producción de autoanticuerpos y una vez más la disregulación en la producción de linfocinas y de linfos T regulador. El efecto de todo esto es un proceso inflamatorio magnificado a todo el organismo que causa las enfermedades autoinmunes en otros órganos y sistemas. Por ejemplo, en riñón, por ejemplo, en tiroides, por ejemplo, en piel, por ejemplo, en el sistema nervioso central y hueso. Y quiero resumir en esta diapositiva las relaciones que hay entre las enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, psoriasis, diabetes tipo 1, tiroiditis y enfermedad inflamatoria intestinal con obesidad, con sus mecanismos fisiopatogénicos. Y llamar su atención que muchas de estas se relacionan más con el antecedente de obesidad o la obesidad infantil y en adolescentes. Para recordar, el tejido adiposo blanco es un órgano inmunoendocrino metabólicamente activo. Las adiposinas son responsables de este estado proinflamatorio. La obesidad genera autoinmunidad a través de este desbalance en los mecanismos de inmunorregulación. Es factor de riesgo para enfermedades autoinmunes, incide de manera adversa en la evolución de estas enfermedades y afecta la respuesta al tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.